Con este video vamos a cerrar la primera parte de equilibrio general con posibilidades de producción, ¿sí? Vamos a ahondar un poco en el concepto de la eficiencia global y cómo poder formalizarlo. Y lo que hicimos antes, digamos, fue eh, en la clase de equilibrio general con intercambio puro, ustedes vieron a fondo cómo se alcanza la eficiencia en el consumo. Ahora, en los primeros modelos de equilibrio general con producción, yo intenté mostrarles cómo se puede analizar la eficiencia en la producción o la eficiencia técnica, y ahora vamos a evaluar cómo alcanzar la eficiencia global. Ya lo vimos un poco en el modelo sencillo de un consumidor, un productor, un producto y un factor de producción, ¿sí? Pero ahora vamos a ampliar ese análisis. Entonces vamos a suponer dos consumidores, consumidor A y consumidor B, una empresa que produce dos productos, producto 1 y producto 2, y dos factores de producción, ¿sí? Entonces vamos a tener que la cantidad total que se produzca el bien 1 tiene que ser igual a la cantidad total que se demanda, la demanda del consumidor A y la que demanda del consumidor B. Y lo mismo para el bien 2. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a definir a una asignación como una asignación que permita alcanzar la eficiencia en el sentido de Pareto, eficiencia global, como toda asignación que eh, permite maximizar la utilidad de uno de los tipos de consumidores, dada la utilidad del otro tipo de consumidor y dadas las restricciones tecnológicas de nuestro problema o de la economía, ¿sí? Entonces, formalmente vamos a decir que la eficiencia global se alcanza maximizando la utilidad de uno de los consumidores, por ejemplo, el consumidor A, donde su utilidad depende del consumo de cada uno de los bienes 1 y 2, sujeto a que el otro tipo de consumidor alcanza determinado nivel de utilidad u raya y dada la restricción tecnológica del problema, donde esta función es como una función de transformación, ¿sí? Que nos dice básicamente que para alcanzar la eficiencia global tenemos que estar en un punto, digamos, de la frontera de posibilidades de producción que agota la utilización de todos los factores de producción de la economía y que es una asignación eficiente desde la perspectiva técnica, ¿sí? Es decir, como que estamos parados sobre la frontera de posibilidades de producción. Entonces, si planteamos un lagrangiano, tendríamos que esta sería la función objetivo y esta una restricción y esta otra restricción. Es decir, tendríamos dos multiplicadores lagrangianos y las variables de elección serían las cantidades que consumen cada uno de los consumidores A y B de cada uno de los bienes 1 y 2. ¿Sí? Entonces, deberíamos derivar respecto a estas cuatro variables y respecto a los dos multiplicadores también para hacer completo el ejercicio, ¿no? Acá como no tenemos funciones explícitas, simplemente derivamos respecto a las variables x1a, x2a, x1b y x2b, es decir, las variables de consumo de cada uno de los dos bienes de cada uno de los dos consumidores. Entonces ustedes hacen esas derivadas, igualan a 0 y dividen las primeras dos CPO, llegan a esta expresión, si dividen las segundas dos últimas CPO, llegan a esta expresión. Fíjense que esto, el cociente de las utilidades marginales del consumidor A respecto a cada uno de los bienes, es la relación marginal de sustitución del consumidor A respecto a el consumo del bien 1 y el consumo del bien 2, ¿no? Es decir, su tasa subjetiva de intercambio entre el bien 1 y el bien 2. ¿Sí? O, en otras palabras, la pendiente de la curva de indiferencia del consumidor tipo A evaluada en un punto. Y lo mismo para este cociente que está acá, es la pendiente de la curva de indiferencia del consumidor B evaluada en un punto, ¿no? Sus relaciones marginales de sustitución, en definitiva. Y lo que está aquí es la pendiente de la función de transformación, ¿sí? Es decir, que nos habla de cómo puede sustituirse desde la perspectiva técnica el bien X1 y el bien X2, de forma tal que se agoten todos los factores de producción, es decir, que no haya ningún factor de producción desempleado, y donde ese intercambio, digamos, de factores para cambiar, alterar los niveles de producción de X1 y X2 sea eficiente, ¿sí? Entonces, tenemos que la eficiencia global se produce cuando son equivalentes la pendiente de la curva de indiferencia y la pendiente de la función de transformación, donde la función de transformación, digamos, es la misma para los dos individuos, ¿no? Porque eso está dado, es una restricción desde la perspectiva tecnológica. Entonces, los consumidores, obviamente, que en el óptimo van a presentar la misma tasa marginal de transformación, ¿sí? Entonces, en definitiva, la interpretación, como dice aquí, nos dice que en el óptimo la tasa de intercambio subjetiva de cada uno de los individuos deberá ser igual a la tasa a la cual se puede intercambiar un producto o transformar un producto por el otro desde de una forma que sea tecnológicamente posible, digamos, ¿sí? Dada la restricción tecnológica. Entonces, digamos, en resumen, ¿qué entendemos por eficiencia global? Entendemos eficiencia global a una asignación
de los bienes y de los factores de producción que cumpla con la eficiencia en el consumo y la eficiencia técnica. La eficiencia en el consumo, la vieron varias veces, implica que las relaciones marginales de sustitución de las personas de esa economía sean equivalentes, y sus tasas subjetivas de intercambio de un bien por el otro o su valoración relativa de un bien por el otro sean las mismas, ¿sí? Y la eficiencia técnica la analizamos desde tres perspectivas, si se quiere. La más sencilla, de una sola empresa con dos productos, que habíamos dicho que la eficiencia técnica se producía en el punto para el cual la tasa técnica de sustitución de un factor por el otro, capital por trabajo, por ejemplo, era equivalente para la producción de los dos productos, ¿sí? O si consideramos la posibilidad de dos empresas y un producto, la eficiencia técnica se producía cuando para cada una de las dos empresas que elaboran el mismo producto, las productividades marginales de los factores eran equivalentes, ¿sí? Y en tercer lugar, si consideramos la posibilidad de dos empresas que producen los mismos dos productos, la eficiencia se producía cuando la tasa de transformación del producto, de un producto por el otro, por ejemplo, el producto X por el producto Y, era la misma independientemente de la empresa de la que estemos hablando, ¿sí? Es decir, que las dos tenían la misma pendiente de la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Bien, entonces, eh, para alcanzar eficiencia global, deben cumplirse con eficiencia en el consumo y eficiencia técnica, donde la eficiencia técnica puede variar dependiendo de cuáles sean los supuestos que planteemos para resolver el problema, ¿no? O cómo supongamos que se conforma la economía. Y desde la perspectiva gráfica, ¿esto qué implica, no? Digamos, uno puede, este gráfico es de Varian, fíjense que tenemos aquí una frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Que nos habla de las decisiones en la producción, ¿no? El empresario, que nos habla de cómo puede intercambiarse la producción de un bien 2 por un bien 1. Tenemos que esa frontera de posibilidades de producción, supongamos que los precios relativos del mercado, de los bien 2 sobre bien 1, determinan, bueno, esos precios determinan esta pendiente, digamos. eh, Pueden pensarlo como una recta presupuestaria, digamos, ¿sí? O simplemente que los precios relativos asumen determinado valor que hacen que eh, ese valor se iguale con la pendiente de la frontera de posibilidades de producción en este punto, ¿sí? Entonces, como habíamos visto antes, los empresarios lo que van a hacer es tomar los precios del mercado de los bienes y igualar las tasas a las cuales se puede intercambiar un bien por el otro con la tasa a la cual ellos pueden transformar un bien por el otro, ¿sí? Entonces, ellos van a buscar posicionarse en el punto de su frontera de posibilidades de producción que se iguale con el cociente de los precios relativos de los bienes. En este caso, van a pararse en este punto. Eso va a determinar que en esta economía se va a producir esto del bien X2 y esto del bien X1. Esta va a ser la oferta, digamos, de X2 y de X1. Eso va a determinar la dimensión de la caja de Edgeworth para los consumidores. ¿Qué es lo que está acá adentro? Acá adentro tenemos diferentes curvas de indiferencia. Pueden considerar un consumidor tipo A que está acá, un consumidor tipo B, y estas son las curvas de indiferencia. Estas y esta la curva de indiferencia para el consumidor A y las otras para el consumidor B. En la tangencia entre las curvas de indiferencia tenemos que sus pendientes son iguales, o sea, las relaciones marginales de sustitución son iguales, y entonces todo, y esta línea gris que pasa por ahí vendría a ser la curva de contrato para los consumidores y que nos habla de las asignaciones eficientes en el consumo, entonces. ¿Sí? Entonces, en este caso, digamos, lo que tenemos representado acá es un posible caso de eficiencia global, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que los precios relativos de los bienes determinan, por un lado, que esto es lo que se produce de cada uno de los bienes, y dados esos precios relativos y las preferencias de los consumidores, también ellos deciden eh, elegir posicionarse aquí, digamos. ¿Sí? Ellos toman los precios de mercado como un dato, es decir, la pendiente de su recta presupuestaria, dada la pendiente de recta presupuestaria, cada uno elige la curva de indiferencia más alta posible. Y esto es eficiente desde la perspectiva del consumo porque fíjense que para esos precios relativos, las dos curvas de indiferencia son tangentes entre sí, digamos, ¿sí? Sus relaciones marginales de sustitución son equivalentes. Entonces, dada esos precios relativos al mercado, el consumidor tipo A elige consumir esto de X2 y esto de X1, y el consumidor tipo B elige consumir esto de X2 y esto de X1, ¿sí? Entonces,
En este caso, este gráfico nos representa una eficiencia global porque tenemos que la tasa de transformación de un producto por el otro, ¿sí?, es equivalente a las tasas marginales de transformación, perdón, la relación marginal de sustitución de un bien por el otro por parte de los consumidores. ¿Sí? Es decir, que tendríamos que se igualarían las relaciones marginales de sustitución con las tasas de transformación de un bien por el otro. ¿Sí? A ver, tendríamos esto, ¿no? Esta CPO que hallamos antes. Así que esta sería una forma de graficarlo. Fíjense que este gráfico de Varian analiza la caja de Eword desde la perspectiva del consumo y no de la producción. Si ustedes podrían hacer aparte la caja de Eword de la producción si quisieran ver cómo se distribuyen los factores de producción en la producción de cada uno de los dos bienes. ¿Sí? Entonces, como dice acá en el slide, fíjense que esta es una situación de equilibrio, claramente, ¿no? Y en el equilibrio los precios relativos del mercado entonces determinan cuánto se produce de cada uno de los bienes, cuánto se consume de cada uno de los bienes, y también esto, no está el diagrama de la caja de Word de la producción acá, pero esto nos permitiría también ver cómo se asignan los factores de producción en la producción del bien 1, en la producción del bien 2, y eso a su vez va a influir en los precios relativos de los factores, como vamos a ver un poquitito más adelante. ¿Sí? Entonces, fíjense que en definitiva ahora en este gráfico incluimos de repente a los precios del mercado, ¿sí? Y eso nos permite pasar a los teoremas del bienestar, que son conocidos como los teoremas del bienestar, primer y segundo teorema. El primer teorema sostiene que si todas las empresas maximizan el beneficio, como hicimos el supuesto en estos videos, ¿no? Entonces el equilibrio competitivo será eficiente en el sentido de Pareto, ¿sí? Y eso lo vemos acá, digamos, porque el equilibrio competitivo, el equilibrio de la perspectiva de los productores, digamos, haría referencia a que ellos ajustan su frontera de posibilidades de producción a los precios relativos del mercado, ¿sí? Determinaría que ellos deciden posicionarse acá en su frontera de posibilidades de producción, deciden producir esto de X2 y esto de X1. Y de la perspectiva de los consumidores, ellos se enfrentan a esta recta presupuestaria, a estos precios de mercado para los bienes, y eligen demandar lo que ya comentamos antes. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo el comportamiento maximizador, digamos, de los empresarios y de los consumidores también, hace que ese equilibrio que se alcance, que es un equilibrio de competencia perfecta, porque suponemos que son mercados de competencia perfecta, sea eficiente en el sentido de Pareto, ¿sí? Fíjense que son equilibrios, es decir, hay equilibrio entre oferta y demanda en cada uno de los mercados, y a su vez ese equilibrio es eficiente. ¿Por qué? Porque, bueno, de vuelta, es eficiente desde la perspectiva del consumo y de la perspectiva técnica. Bueno, obviamente, como ya dijimos antes, la eficiencia no es sinónimo de justicia, y esto es solo válido cuando las empresas no presentan rendimientos crecientes a escala, como ya explicamos antes, porque en ese caso, ¿se acuerdan que habíamos dicho que no habría ningún precio tal que los empresarios no estén incentivados a aumentar su nivel de producción, digamos, ¿sí? Entonces no sería posible un equilibrio con rendimientos crecientes a escala. Esto también solo es válido cuando las empresas no tienen poder de mercado, es decir, estamos suponiendo que los mercados son de competencia perfecta, y también es válido siempre considerando que no existen externalidades, ni en consumo ni en producción, ¿sí? Donde acerca de externalidades vamos a ver ahora, dentro de la semana que viene, vamos a ver el tema de externalidades, bienes públicos y demás, ¿sí? Pero bueno, estas son las conocidas como fallas del mercado, digamos, donde en definitiva los precios de mercado no reflejan los verdaderos costos de producir los bienes, y por lo tanto no son buenas señales, y por ello el equilibrio del mercado de competencia perfecta lleva a asignaciones que no son eficientes en el sentido de Pareto. Y el segundo teorema del bienestar lo que dice es que si tanto las preferencias de los consumidores como los conjuntos de posibilidades de producción son conjuntos convexos, entonces todas las asignaciones que son eficientes en el sentido de Pareto pueden alcanzarse a partir del mecanismo de mercado, ¿sí? Es decir, que esto hace referencia a que uno podría, si el conjunto de posibilidades de producción es convexo y si las preferencias son convexas, uno podría, a partir de la asignación de los recursos del mercado, podría posicionarse, en definitiva, en cualquier punto de la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? O en cualquier punto dentro del diagrama de la caja de Edward de los consumidores, ¿sí? A partir de reasignaciones de las dotaciones, ¿sí?
Por ejemplo, uno podría pensar en una reasignación en lo que hace al consumo, ¿sí? Eh, Obviamente que estos consumidores parten de determinadas restricciones que les permiten alcanzar determinado nivel de consumo, cuando, como vieron en la clase de equilibrio general con intercambio puro. Entonces, si uno reasignara las dotaciones iniciales de recursos con las cuales cuentan los individuos, uno podría cambiar el equilibrio final en el consumo, ¿sí? Es decir, acá vemos que este consumidor A consume relativamente más poco de los dos bienes. Entonces uno podría reasignar las dotaciones de forma tal de llegar a curvas de indiferencia más altas y niveles de consumo más altos para este consumidor tipo A. ¿Sí? Entonces, en definitiva, si se cumple con la convexidad para preferencias y conjunto de posibilidades de producción, cualquiera de estas asignaciones eficientes en el sentido de Pareto, ¿sí? Esta y todas las que están en la curva de contrato, eso desde la perspectiva del consumo, o cualquiera de las asignaciones de la perspectiva de la producción, pueden alcanzarse a partir del mercado. ¿Sí? Como a partir de reasignaciones en las dotaciones, ¿sí? Ya sea entre las dotaciones de recursos con los que cuentan los empresarios o dotaciones de recursos con las cuales cuentan los consumidores. ¿Sí? Bueno, este segundo teorema hace que se justifique un poco el mercado de competencia perfecta como un esquema ideal, digamos, para la asignación y la distribución de los recursos eh, en la economía, ¿sí? Digamos, porque viene a decir que los mercados de competencia perfecta son, en síntesis, esto dice que los mercados de competencia perfecta son ideales en tanto permiten alcanzar asignaciones eficientes en el sentido de Pareto. Y si la asignación que se alcanza no es deseable por alguna razón de justicia distributiva o lo que sea, se puede alcanzar otra asignación que sea eficiente haciendo una reasignación de las dotaciones. ¿Sí? Por ejemplo, una redistribución de la riqueza, ¿sí? Eh, Aplicando tributo a los empresarios y redistribuyendo entre los consumidores, o aplicando tributos a algún tipo de consumidor y redistribuyéndolo al otro, ¿sí? O cambiando las dotaciones de la propia riqueza, ¿sí? No sé, redistribuyendo las tierras, por decirles algo, ¿sí? Entonces, a partir de redistribuciones de las dotaciones, uno podría posicionarse en cualquier asignación que sería eficiente, y desde esa perspectiva se defiende, digamos, a los mercados de competencia perfecta y al equilibrio que permite alcanzar. ¿Sí? Bueno, y después ustedes van a ver que en el libro de Nicholson, él presenta algunos casos de equilibrios y de desequilibrios. Él por ahí grafica un poquitito diferente el equilibrio. Fíjense que tenemos de vuelta los bienes en los ejes, tenemos una frontera de posibilidades de producción, y él no dibuja el diagrama de la caja de Edward adentro de la frontera de posibilidades de producción, sino que incluye la curva de indiferencia de un solo tipo de consumidor, la encima, digamos, a la frontera de posibilidades de producción. ¿Sí? Es otro tipo de gráfica que también es válida. Es como considerar que hay un solo tipo de consumidor. Entonces, ¿qué tenemos acá? Partimos de un equilibrio inicial que estaba por este punto E, ¿sí? Donde este es un equilibrio porque tenemos que es tangente la frontera de posibilidades de producción con la relación de precios relativos del mercado y la función de utilidad, ¿no? O sea que, eh, dado los precios del mercado de los bienes, los consumidores lo toman como un dato y buscan la curva de indiferencia más alta que pueden alcanzar, que es la U2, y dada la restricción presupuestaria, los precios relativos a los bienes, los empresarios lo igualan con la tasa a la cual pueden transformar el bien X por el bien Y, ¿no? Partimos de ese punto A. Y supongamos que tenemos un shock, por alguna razón caen los precios relativos, cae P de X sobre P de Y, entonces esta recta que antes nos indicaba los precios relativos, ahora se vuelve más plana, ¿sí? Haciendo referencia justamente a que cae P de X sobre P de Y, ¿no? Entonces, para ver por qué se vuelve más plana, pueden plantearlo como si fuera una restricción presupuestaria y verían que eso es así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos dos efectos, digamos, podemos analizar. Desde la perspectiva de la empresa, fíjense que dada la frontera de posibilidades de producción que no cambia, estos nuevos precios relativos, que implican que se achica el precio del bien X en comparación con el precio del bien Y, incentivan a las empresas a producir, fíjense. Siempre se va a buscar la tangencia entre la frontera de posibilidades de producción y la relación de precios, ¿no? Entonces, si pasamos de esta C estrella, C estrella, C estrella, esa recta, ¿no? A esta CC, tenemos que se va a ubicar en este punto. Entonces el empresario va a decidir producir menos de X, porque es menos rentable, digamos, cae su precio,
Por lo tanto, desde la perspectiva de la oferta, el empresario quiere ofrecer menos de X y producir y ofrecer más de Y, ¿sí? Entonces, se contrae la oferta de X y aumenta la oferta de Y, en comparación con el equilibrio inicial. Y desde la perspectiva de los consumidores, vamos a tener que, como se abarata el bien X en términos del bien Y, ellos, dada la nueva relación de precios, como si fuera una nueva recta presupuestaria, van a elegir consumir más de X, ¿sí? Y menos de Y. Obviamente, ¿sí? Van a sustituir X por Y. Uno podría descomponer esto en un efecto sustitución-ingreso si quisiera, pero vamos a aliviar el análisis acá. Suponiendo que son bienes normales y por lo tanto, si se abarata el bien X en términos del bien Y, se va a consumir más de X y probablemente menos de Y, ¿no? Si el efecto sustitución supera al efecto ingreso respecto al bien Y, ¿sí? El efecto en el bien X estamos seguros que aumenta, ¿no? Porque por efecto sustitución y por efecto ingreso, ambos efectos se refuerzan si son bienes normales. Entonces pasaríamos a una situación óptima como esta en el consumo y esta en la producción, ¿sí? Fíjense que claramente estamos en una situación de desequilibrio. Tenemos, respecto al bien X, tenemos un exceso de demanda. Esto, la tangencia entre la recta presupuestaria y la curva de indiferencia U3, nos indican que esto demandan de X los consumidores y esto ofrecen los empresarios. Entonces la brecha entre X1' y X1 es el exceso de demanda de X. Y respecto al bien Y tenemos lo contrario. Los empresarios ofrecen Y1 y los consumidores demandan Y1'. ¿Sí? Entonces tenemos un exceso de oferta de Y. Acá es el exceso de oferta de Y. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a resolver este desequilibrio? Y bueno, si actúa el mecanismo de mercado, estamos en el mercado de competencia perfecta, digamos, entonces esto naturalmente se va a resolver con un cambio en los precios relativos, además, ¿sí? Ese desequilibrio no va a persistir, ¿sí? Sino que lo que va a ocurrir es que va a tender a aumentar de vuelta el precio del bien Y en comparación con el precio del bien X, perdón, en comparación con el precio del bien Y, o sea que va a aumentar el precio relativo de PX sobre PDI, de forma tal de que eso va a volver a incentivar a las empresas a producir más de X y menos de Y, y a los consumidores a demandar menos de X y más de Y, de forma tal que se va a volver al equilibrio inicial. ¿Sí? Si nada más cambia, el ajuste, la vuelta al equilibrio, digamos, se va a producir vía un nuevo cambio de los precios relativos. ¿Sí? Así suponemos que se maneja este modelo, que los precios relativos son la variable de ajuste y que ajustan instantáneamente. ¿Sí? Es decir, el desequilibrio no puede permanecer en el tiempo, salvo que haya alguna política que lo esté forzando. ¿Sí? Bueno, ¿y esos precios relativos de qué van a depender? ¿Sí? ¿Por qué pueden cambiar los precios relativos? Pueden cambiar por cuestiones de demanda, ¿sí? Y por cuestiones de oferta. ¿Sí? Acá esto lo dejo para que ustedes lo puedan leer solos y está bien explicado en Nicholson, pero eso lo podemos ver muy bien en el gráfico, digamos, cómo podrían cambiar la asignación que es eficiente y cómo podrían cambiar los precios relativos, ya sea como las dos partes del mercado son la oferta y la demanda, ante cambios que afectan a los consumidores, los precios relativos podrían cambiar, y ante shocks que afectan a los empresarios, los precios relativos también podrían cambiar, ¿no? Bueno, y dependiendo de la forma de cambio, ese cambio en los precios relativos podría ser permanente o volveríamos a la situación inicial. Y acá tenemos otro ejemplo de Nicholson, ¿sí? En este ejemplo, él habla de el caso de un país donde habían aranceles, ¿sí? A uno de los bienes que eran el maíz, los cereales, ¿sí? En este gráfico tenemos cereales y bienes manufacturados. Entonces, supongamos que en el equilibrio inicial hay un arancel, un impuesto a la importación de cereales que hace que no se comercie con el resto del mundo, ¿sí? O sea, que prohíbe básicamente o hace tan caro, tan cara comprar cereales del resto del mundo o importar cereales que eh, hace que ningún consumidor esté dispuesto a importar o comprar del exterior. O sea que es una economía como cerrada, si se quiere. ¿Qué sería este punto E? ¿Sí? Eh, que está dado, que es un equilibrio claramente porque está dado por unos precios relativos tales que la frontera de posibilidades de producción es tangente a ese precio relativo y de la perspectiva del consumidor también, ¿sí? Los precios relativos son tangentes a la pendiente de la curva de indiferencia. Bueno, y ahí Nicholson propone analizar qué ocurriría si de repente se eliminaran esos aranceles, ¿sí? Es decir,
digamos, el precio de los cereales, que eran los que tenían aranceles, estaba relativamente elevado porque tenía un impuesto, ¿sí? Que es el arancel. Entonces, si se suprimiera ese arancel, lo que pasaría es que se reduciría el PDX sobre PDI, ¿sí? Se abarataría el cereal, digamos, porque ya no tendría el arancel. Entonces, él propone analizar, bueno, cuáles serían los efectos. Es un análisis muy similar al que hicimos antes. ¿Sí? Esto equivaldría de vuelta a que la recta presupuestaria volvería a ser más planita, igual que antes, ¿sí? Entonces, si se achica PDX sobre PDI, los empresarios tendrían incentivos a producir más bienes manufacturados en este caso y menos cereales, y los consumidores a consumir más cereales y menos bienes manufacturados, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pasaría acá? En este ejemplo, Nicholson analiza un poquito más qué pasaría respecto a los factores de producción que son utilizados. Y en el ejemplo en particular que él daba, él supone que la producción de maíz o de cereales es relativamente capital intensiva, ¿sí? Es decir, ocupa más capital que trabajo, en términos proporcionales. Entonces, eso implica que si disminuye PDX sobre PDI por la eliminación del arancel, eso haría que aumente la intensidad de utilización de capital sobre trabajo, ¿sí? Digamos, si disminuye PDX sobre PDI, como mostramos desde la perspectiva de los empresarios, aumenta la producción de I y disminuye la de X, ¿sí? Eso quiere decir que si pensamos en lo que ocurre en el sector X, va a disminuir la demanda de trabajo y va a disminuir la demanda de capital, porque se desea producir menos de ese bien, ¿sí? Y lo contrario va a ocurrir en el sector Y. Y bueno, pero dado que se tiene que cumplir con las restricciones de los factores de producción que hay en la economía, que es que tiene que agotarse todo el factor trabajo y capital que hay, si no puede haber exceso de demanda ni de oferta de ninguno de los dos factores, entonces eso va a hacer que aumente la intensidad de utilización de capital sobre trabajo en las dos industrias, ¿sí? Para poder cumplir con esa restricción. Y por lo tanto, si aumenta la intensidad de capital sobre trabajo, eso va a hacer que aumente la productividad marginal del trabajo en las dos industrias y caiga la productividad marginal del capital, ¿sí? Y eso implica, en términos del precio de los factores, por la CPO, digamos, de los empresarios al momento de contratar los factores de producción, que ellos igualan la productividad marginal de los factores contra el salario real de cada uno de los factores, eso implica que el precio relativo del trabajo respecto al capital va a tender a aumentar. Si ustedes pueden hacer la ecuación de la CPO de los empresarios para cada uno de los dos factores y van a verificar que eso es así, ¿sí? Que sería básicamente productividad marginal del trabajo igual a salario sobre el precio del bien, ¿sí? Y productividad marginal del capital igual al precio del capital sobre el precio del bien. Entonces van a ver que si aumenta la productividad del trabajo y disminuye la del capital, tiene que ocurrir que se encarece el precio del trabajo en términos del capital. Entonces, en definitiva, lo que tendríamos es que acá los efectos serían un exceso de demanda al bien X de vuelta, un exceso de oferta al bien Y. Esto, si la economía está abierta, implicaría que se estaría importando cereales y exportando bienes manufacturados. Y en términos de los factores de producción, implicaría que cae la retribución de los capitalistas en comparación con el salario de los trabajadores, ¿sí? Entonces, en definitiva, si se elimina el arancel, se verían perjudicados los propietarios del factor capital, porque su retribución bajaría en términos relativos en comparación con el salario que perciben los trabajadores, ¿sí? Entonces, bueno, en definitiva, Nicholson termina haciendo todo un análisis acerca de que en este caso el arancel lo que hace es proteger la retribución al factor de producción que es de utilización intensiva en la producción del bien cereales, en este caso que era el bien que se trataba de proteger contra las importaciones, ¿no? Y que bueno, eso será un incentivo para que aquellos sectores que cuentan con aranceles a la importación, eh, los factores que son utilizados de forma intensiva en esos sectores peleen para que no se eliminen los aranceles porque ellos se verían perjudicados con una retribución relativamente menor si se elimina el arancel, ¿sí? Bueno, de vuelta, esta relación que hay entre el precio relativo de los bienes, la intensidad de utilización de los factores y el precio de los factores de producción, lo voy a explicar en un videíto un poquito más adelante, en base a una bibliografía optativa, si quisieran leerla, y que permita entender un poquito más esta cuestión, ¿sí? Bueno, y entonces como para ir terminando, unos últimos comentarios. eh, Fíjense que cuando hablamos de la asignación de recursos desde la perspectiva social, entonces siempre el óptimo, lo mejor, digamos, va a ser
alcanzar una asignación que sea eficiente en el sentido de Pareto, ¿sí? Y cuando hablamos desde el punto de vista individual, en cambio el óptimo se va a producir para los empresarios cuando ellos maximizan su beneficio y para los consumidores cuando ellos maximizan su utilidad, ¿sí? Pero por el teorema, el teorema del bienestar, el primer teorema del bienestar que vimos antes, nosotros sabemos que los mercados competitivos, a partir de los precios relativos, permiten que cada agente que se comporte de forma individual y que maximiza su propio bienestar, permite alcanzar el óptimo social, ¿sí? Acá está un poquito por detrás lo que Adam Smith llamaba la mano invisible, ¿sí? Es decir, que cada persona en la búsqueda de su propio beneficio permite que a nivel global se alcance una asignación eficiente, ¿sí? Digamos, la persona sin querer llegar a esa asignación eficiente a nivel global, pensando solo en maximizar su propio bienestar, permite que se alcance una asignación que sea eficiente desde la perspectiva de la economía en su totalidad, digamos. Esto siempre, salvo que existan, como dijimos antes, externalidades, información incompleta, costos de transacción o empresas que tengan poder de mercado. ¿Sí? O sea que, en síntesis, los precios relativos lo que hacen es transmitir información que es útil y muy necesaria para garantizar el equilibrio y la eficiencia en el sentido de Pareto, ¿sí? Y por eso siempre se habla de que son señales para, que permiten asignar los recursos, ¿no? Y bueno, entonces uno podría pensar, bueno, entonces no hace falta el Estado, o sea, si el mercado de competencia perfecta con sus precios relativos permite asignar los recursos, los bienes, los factores de producción y alcanzar asignaciones que son eficientes, y encima es posible reasignar las dotaciones para alcanzar otras asignaciones que sean eficientes, entonces no hace falta que intervenga el Estado. Y en realidad, nosotros acabamos de demostrar que el mercado de competencia perfecta con sus precios relativos permite llegar a la eficiencia en el sentido de Pareto, pero en aquellos casos donde no se cumplan con todos los supuestos del modelo, entonces eso no va a ser verdad, digamos, por ejemplo, cuando existan empresas que tengan cierto poder de mercado, como monopolios, oligopolios, ¿sí? O cuando haya información imperfecta acerca de los precios, cuando hayan externalidades o bienes públicos, en todos esos casos no se cumplen con los teoremas del bienestar, ¿sí? Entonces sería innecesaria la intervención del Estado y además sería necesaria la intervención del Estado por cuestiones distributivas, y claramente. Eh, digamos, el Estado tendría el rol de, si se quiere, redistribuir las dotaciones como para poder alcanzar otras asignaciones que sean eficientes en el sentido de Pareto, y esto se entiende en el contexto del segundo teorema del bienestar que vimos, ¿sí? Bueno, y acá les dejo una cita de Amartya Sen que habla un poco de la necesidad de la intervención del Estado. Entonces, bueno, como bibliografía tienen el capítulo 32 de Varian, el 12 de Nicholson, y este libro de Lyer y Walters están en los libros que le pasamos también. Les recomiendo, si pueden leer el capítulo 2, permite entender mucho más esa relación que les contaba entre el precio relativo de los bienes, la intensidad de utilización de los factores y el precio relativo de los factores. Así que les voy a explicar en un videito más adelante.